hoy se suponía que comenzábamos con Primera de Corintios, pero no di el anuncio el domingo, pero mañana comenzaremos con el primer libro de Corintios. ¿Por qué leemos? ¿Por qué estudiamos? ¿Se acuerdan? Aquellos que vinieron el domingo. Porque entre más aprendo, más se me olvida. Por eso aprendemos, por eso venimos a la iglesia. Por eso venimos a la iglesia, porque entre más aprendo, más se me olvida. Entre más se me olvida, más tengo que aprender. Entonces, ¿para qué aprendo? Por eso venimos, por eso estamos aquí, renovando nuestra mente, amén. Para la honra y gloria de Dios. Y algo parte de renovar nuestra mente es que Dios es bueno. Dios es bueno. Y punto. Me duela, no me duela, lo entienda, no lo entienda, Dios es bueno. Hoy le coloqué a este capítulo 2 de Ruth, le coloqué nuestra historia, porque es realmente nuestra historia. Nosotros somos esa Ruth, esa Noemí, que fueron redimidos por Cristo Jesús. No había nada de especial en nosotros, estábamos tan quebrados como estas dos señoras, totalmente quebradas, no tenían en qué depender o en quién depender. Siendo mujeres en ese entonces, la mujer no podía trabajar, no podía hacer nada, no podía hablar, no podía desarrollarse, estaban realmente en nada. Y así muchas veces, así estábamos nosotros sin Cristo, sin nada, pretendiendo ser ricos, éramos pobres y miserables, dice la palabra. Vengan y compren el oro refinado y la sabiduría mía, dice en el libro de Apocalipsis. Y realmente no estaba tan interesado en estudiar este capítulo. Así, todo el libro de Ruth es una fascinante historia de redención, de que cómo Dios así en esta historia ilustra nuestra vida, nuestra historia, cómo el Señor nos restaura, nos redime del pecado, nos compra, capítulo 3, nos compra por precio alto y nos da nombre y nos trae a su casa y ahora somos parte de su familia. Esto es algo que no tiene precio. En este capítulo 2 comienza hablando de un hombre. Dice, había en Belén un hombre muy rico y muy influente. Se llamaba Boaz, que era pariente de aquel que se murió. ¿Se acuerdan de Elimelec, el esposo de Noemí? ¿Qué pasa? Bueno, llega un día como hoy. Un día como cualquier otro día, dice el versículo 2. Un día, así como que otro día, ¿verdad? De entre los días, entre los muchos días. Un día, la moabita, mire cómo la describe, Ruth la moabita, el Espíritu Santo, y no dicen que fue Ruth que lo escribió porque Ruth fue mujer, y las mujeres no tenían ni permiso para agarrar un lápiz, le cuento. Esto no lo escribió Ruth, damas y caballeros, esto lo escribió un hombre. Y eso se lo dejo de tarea. Si usted me dice quién escribió el libro de Ruth la próxima semana, le tengo un regalo. ¿Quién escribió el libro de Ruth? Y si usted me dice que fue Ruth, pues ya sacó cero en el examen. Porque obviamente no fue Ruth. Dice que un día Ruth la moabita, hablando de quién era ella, le dijo a Noemí, déjame ir a los campos de cosecha a ver si alguien en su bondad me permite recoger las espigas de grano dejadas atrás. Noemí le respondió, está bien, hija mía, puedes ir. Y así comienza la historia, con un día. Un día más, un día menos. Pero antes de llegar a ese día, es interesante que nos presenta por primera vez al señor Boaz, B-O-O-Z. Y nos dice tres cosas de este hombre, que era un hombre muy rico, era muy influyente y que era pariente de Elimelec. Elimelec, y que era pariente de Elimelec. Tres cosas nos dice de este caballero. Y luego comienza la historia. Y dice que Ruth un día se levantó. Es como que casi como que, en mi mente es como que se levantó y dijo, bueno, hoy sí voy a ponerme a trabajar. Algo así. No creo que fue el caso, por lo que vamos a ver de esta señora. Pero da la impresión de decir, como un día. Yo creo que la impresión no es que, hoy sí voy a ir a trabajar. No, la impresión es que un día, hermano, todo puede cambiar. Nos levantamos un día sin saber a dónde vamos a ir a dar y todo cambia en un día, porque todo lo que toma. Y dice que se levanta y hace algo interesante. Le pide permiso a Noemí. No tenía que, ¿sabía usted? No tenía que pedirle permiso a nadie. Era su suegra, de paso a la suegra.
Imagínese si usted no era pidiéndole permisos a su suegra, ¿cómo? Le pide permiso a la suegra de ir a recoger espiga, granos. Y la suegra le dice de buena bondad, vaya pues. Era centroamericana, vaya pues, le dijo. Y sí, y a mí me pareció interesante porque esto habla un poquito y refleja un poquito de que Ruth era una mujer que entendía la autoridad. Entendía la autoridad. No tenía necesidad de decirle nada. Ah, yo qué te voy a decir, vieja carajo. Yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Pero esta mujer, durante todo el capítulo 2, nos da así como detalles de quién era Ruth. Cuando llegamos al capítulo 3, nos lo dice claro y raspado. Pero en el capítulo 2 nos da así como que... Y lo primero que vemos es una mujer que entendía la autoridad. No miraba a su suegra, miraba la autoridad. Y aunque no tenía que pedirle permiso, ella se sujeta. Dice, si te parece, voy. O si no, no voy. La suegra le dice, sí, ve. ¿Y qué pasa? El versículo 3. Bueno, el versículo 3 dice, y resultó que hizo, resultó que lo que hizo en un campo, que cayó, llegó a un campo que le pertenecía al señor Boaz. Muy interesante. Y dice, y resultó, así como, mire qué casualidad. Llegó al rancho de Boaz. No es que había un aviso que decía rancho de Boaz. No, eran sembraríos, montañas. Y habían sembraríos aquí, allá, y allá, y allá, y por todos lados. Y pudo haber llegado a cualquiera de estos ranchos. Pero llega al rancho de Boaz. ¿Casualidad? De ninguna manera. Providencia de Dios. Llegó donde tenía que haber llegado. Ella se sujeta a la autoridad de su suegra y vemos que ella está bajo la guianza de Dios, porque eso lo vamos a ver. Le pide dirección a Dios y de alguna manera, así, sobrenatural, Dios la lleva allá, al rancho de Boaz. Donde ella está ahí y vemos que se desenvuelve toda la historia. ¿Por qué? Porque estando ahí en el rancho de Boaz, no solo llega y empieza a recoger lo que sobra, porque están la gente que está recogiendo, pero ve que no recogen todo. Siempre dejan una espiguita por aquí, una mazorca por aquí, dejan un poquito atrás, ¿verdad? Bueno, ella está ahí atrás, aquí ellos van allá al frente y está aquí recogiendo lo que... Ay, mira, aquí sobró uno y aquí sobró otro. Y de repente, ¿sabe quién llega? El jefe. Llega el mero mero. Y le dice al encargado, oye, aquí está atrás, ¿quién es esa? Oh, esa es la moabita que llegó con esta Noemí. Así es. Eso lo dice en el versículo 4. ¿Quién es esta jovencita que allá veo? ¿Quién es? Y aquí este hombre la describe en el versículo 7. Una vez más es escrita en el versículo 7. Desde que llegó, le dice el capataz a Boaz, al jefe. Dice, mire mi jefe, desde que llegó no ha dejado de trabajar con esmero. Excepto por unos momentos que descansó en el refugio. ¿Se da cuenta cómo la describe? Dice, esta mujer es Ruth, la suegra de Ruth, esta es Ruth, su suegra es Noemí, la que llegaron, pero a jefe, desde que llegó no ha dejado de chambear. Está pero chispa. Ruth, aquí nos muestra la Biblia que Ruth era una mujer trabajadora, con esmero, alguien que se esmeraba. Era una mujer diligente, trabajadora. No era aquella persona, por no decir solo mujer, sino no era aquella persona, hombre o mujer, que se levantaba a las 10 de la mañana para ver qué iba a hacer. O que llegaba a las 12 del mediodía y todavía andaba con pijamas. Esa no era Ruth. Ruth era una mujer diligente, trabajadora.
y se echó de ver de que este hombre podría haber dicho cualquier cosa de Ruth o no podría haber dicho nada más, pero sí se fijó de algo, de que era una mujer diligente, era una mujer trabajadora, que desde que llegó no paró de trabajar hasta el break que se echó. ¡Wow! Yo creo que eso es una característica interesante de Ruth en la palabra de Dios, que de cualquier cosa que podría decir, nos dice que era una mujer diligente. ¿Y cómo nos falta la diligencia? Porque si hay un enemigo que tiene el cristianismo, se llama la pereza. La pereza. Y la pereza espiritual, de paso. Perezosos espiritualmente. ¿Qué dice Romanos 12:11? Romanos 12:11. No sean nunca perezosos. De que Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, sabía. Más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Creo que bien claro el Señor aquí, ¿no? Bien claro. Trabajen con esmero, no sean perezosos, trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. En la Biblia no existía, pero ya Ruth daba un ejemplo de lo que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le iba a escribir a la iglesia. Que no seamos perezosos, sino que seamos diligentes, trabajadores, con esmero. ¿Cómo? Como al Señor, con entusiasmo, con ánimo, con ganas. Luego sigue en el versículo 8 y 9, donde habla sigue hablando de Ruth. Y vos viene y le habla a Ruth y dice, escucha, hija mía, quédate aquí mismo con nosotros cuando recojas el grano, no vayas a ningún otro campo, sígueme muy de cerca a las mujeres que trabajan en mi campo, fíjate en qué parcela están cosechando y síguelas. Versículo 9 sigue diciendo, advertí a los hombres que no te traten mal y cuando tengas sed, sírvete del agua que haya sacado del pozo. Este hombre recibe este informe de Ruth y como que se acerca a Ruth, como que se monta en su 4x4, en su caballo, en su burro, yo no sé en qué se montaría, pero llegó hasta allá, hasta donde ella, para decirle tres cosas, provisión, protección y descanso. Tres cosas en estos dos versículos. Quédate aquí mismo con nosotros cuando recojas grano. Dice, quédate aquí, no te me vayas muy lejos, no te me distraigas en otras cosas, quédate aquí, no vayas a ningún otro campo. Ay, qué fácil para nosotros los cristianos distraernos en otros campos, ¿verdad? Porque ahí nos vamos tras las naranjitas que se miran bien bonitas. Sígueme muy de cerca. A las jóvenes que trabajan en mi campo, fíjate en qué parcela están cosechando y síguelas. Sigue trabajando. Advertí a los hombres que no te traten mal y cuando tengas sed, sírvete del agua que ya han sacado del pozo. Tres cosas cuando servimos a Dios y estamos cerca de Dios. Tres cosas que Dios nos dice aquí. Cuando tú me sirves con diligencia y te quedas cerca de mí, tres cosas como consecuencia: provisión, protección y descanso. Provisión, protección y descanso. Tres cosas que Dios. Aléjese del Señor. Juegue a la iglesia. No tome en serio la voz del Espíritu Santo de Dios. Y váyase de vago por allá por otros campos. Pierde la provisión, la protección y el descanso. Eso es lo que nos está diciendo. Esto es casi, en otras palabras, como una advertencia que el Señor nos dice de no irnos a ningún otro campo, sino mantenernos ocupados en el campo al cual Dios nos llamó, a su obra. Los obreros el trabajo es mucho y los obreros son pocos. ¿Por qué? Porque muchos se han ido a divagar en otros campos. Y luego viene la falta de provisión, de protección y no hay descansos. Aquí vemos en el versículo 11 cómo
Boaz la trata y habla de ella. Dice, he oído que dejaste a tu padre y a tu madre, a tu tierra natal para venir aquí, entre gente totalmente desconocida. Le dice Boaz a Ruth, dice, he oído, dejaste todo por venirte aquí con tu suegra. Eso está en el versículo 11. Wow. Y si usted cree que Dios lo había pasado por alto, hermano, hermana, iglesia, el sacrificio que usted lo hizo, le recuerdo nuevamente que a Dios no se le pasa nada. No hay un sacrificio, una dedicación, un servicio que usted haga con Dios que a Dios se le pase. No se le pasa nada. Aquí vos le dice, he oído que dejaste a tu papá, a tu mamá, a tu tierra natal para venirte a vivir con nosotros. Wow. Que esto hace reflejo de Marcos 10, 28 y 30. ¿Qué dice Marcos 10, 28 y 30? Entonces Pedro comenzó a hablar. Nosotros hemos dejado todo para seguirte. O dice, oh sí, dejaste todo. Así respondió Jesús. Les aseguro que todo el que haya dejado casa, hermano, hermana, o madre, o padre, o hijo, o bienes por mi causa y por la buena noticia, el evangelio, por esta palabra, recibirá ahora a cambio 100 veces más el número de casas, hermanos, hermanas, madre, hijos, bienes, junto con persecución, y en el mundo que vendrá, esa persona tendrá la vida eterna. Wow. Dice, ¿dejaste algo por mí del Señor? 100 veces te lo voy a reponer. 100 veces te lo voy a multiplicar. Haiga lo que hayas dejado, te lo voy a multiplicar. Esta mujer, por la guianza del Espíritu Santo y siendo el Antiguo Testamento, que es un reflejo del Nuevo Testamento, viene y nos exhorta a decir, no tengas miedo de dejar nada por el Señor. No tengas miedo de dejar nada por el Señor. Pero si fuera de taco de lengua me llevo 3. Porque es tan fácil decirlo desde aquí. No tengas miedo de dejar nada por el Señor. Ese carrito suéltalo. Eso, aquello que el Señor te ha venido pidiendo. No tengas miedo. Es tan fácil decirlo de aquí. Pero Ruth es un ejemplo. Y no estamos leyendo el libro de Ruth por como, se nos chispoteó, no teníamos nada que hacer este verano, vamos a leer el libro de Ruth. Yo creo y siempre he creído en la providencia de Dios, de que si estamos leyendo algo, si Dios nos mueve a leer algo, estamos haciendo nuestros devocionales y Dios no habla. ¿Por qué somos tan incrédulos para dejar de creer que Dios nos está hablando? ¿Por qué tenemos un corazón tan duro para decir, bueno, será que sí? En vez de decir, sí, Señor, si Ruth lo hizo y tú la bendijiste y la prosperaste por muy encima de sus sueños, Señor. Señor, ahora tú me estás hablando a mí, me lo estás confirmando con tu palabra, pero todavía no lo hago. Y no lo hago porque no tengo el valor de confesar que soy una gallina y que tengo miedo. Así de sencillo. Dios no habla. Pero no hacemos los loquitos. Ya queremos que termine para decir, eso estuvo cerca, pero no era conmigo. No, si es con usted. 100% es con usted. Usted no está aquí porque decía ahí nomás pasó. No, Dios lo trajo. Así como Dios trajo a Ruth a los campos de Boaz, usted llegó a los campos de transformación con un propósito. No se vaya sin cumplirlo. Mi tarea es ayudarlo a que usted cumpla su propósito. Y ser un portavoz y ser la persona quien da ánimo y que Dios usa para hablarle a usted y hablarme a mí para cumplir el propósito por el cual Dios nos puso en este campo, iglesia. Yo lo animo y lo exhorto. Que tome Marcos 10, 28 y 30 muy en serio. Y que no tenga miedo a dejar nada. Porque el Señor le aseguro, dice, no quizás, no maybe, déjame ver, déjame pensarlo, déjame analizarlo, déjame si hay presupuesto. No, que nada de eso. Les aseguro, le dice. Les aseguro que todo lo que hayan dejado
Se los aseguro, dice el Señor. El Señor está hablándole a alguien. Yo sé que Dios le está hablando a alguien. No me hubiese dado el énfasis que me está dando, si no es porque Dios le está hablando a alguien. ¿Qué pasa cuando estamos en el campo de Dios? Dios no tira manojos. ¿Qué quiero decir con eso? En el versículo 16 dice, además, este es vos hablándole a sus criados, a sus ángeles, Dios hablándole a sus ángeles. ¿Está usted listo para el manojo de Dios? Dice, además, arranquen de los manojos algunas espigas de cebada y déjenle caer a propósito. Permítanle recogerlas y no la molesten. Déjenle caer. Además, dice, no solo déjenla recoger allá atrás y darle en el agua que necesita, pero a propósito, cuando estén aquí, agarren así y tírenlo ahí a propósito. Porque ahí va a venir Lulo a levantar. Ahí va a venir la hermana a levantar. Ahí va a venir el hermano a levantar. A propósito, el Señor nos prepara bendiciones. Cuando mantenemos en su campo, no solo nos promete la provisión, protección y paz, sino que nos deja esos bonos en la vida, esos extras en la vida. Cuando trabajamos para Él y nos mantenemos en su camino, Dios abre espacio. Dios nos da gracia. Dios nos da favor. Dios hace las cosas imposibles posibles. Yo no sé cuánto nos tomará para que este corazón empiece a creerle más a Dios, pero yo he visto a hombres que muy apenas hablan inglés, leen inglés, muy apenas lo escriben. Bueno, no escriben ni español o inglés. Y están en posiciones que digo yo, ¿y cómo llegaste? ¿Que caíste así de panzazo o qué? Manojos de Dios. Esos son los manojos de Dios, que no hace sentido. Pero ¿sabe qué es importante en estos manojos de Dios? Tenga la actitud correcta. Viva esperando la gracia de Dios. Viva esperando el favor de Dios. Viva esperando puertas abiertas y oportunidades y bendición. Señor, hoy es el día que me sale Pancho, Señor. Señor, hoy Marita me sale. Eso si usted está soltero, ¿verdad? Si usted está casado, Señor, hoy es el día, Señor, que tú me vas a promover, Señor. En una ocasión, un amigo mío salió del trabajo, había una persona accidentada, él se para, lo ayuda, era gas, necesitaba gas. Él fue, compró el gas, le echaron al carro. Este chavo se fue, le dio una tarjeta de su negocio, era el manager de donde rentaban carros. Este la agarró y no le hizo mucho caso, la puso ahí, se olvidó. Meses después fue a rentar un carro y ¿cree a dónde llegó? Al manojo. Le dio un Sport Car, último modelo, deluxe, y no le cobró ni un centavo. Esos son los manojos de Dios. Manojos de Dios. Cuando lo vio, oh, yo sé quién tú eres. Vente para acá, ¿qué quieres? No, que tengo una reservación. No, olvídate de eso. Mira lo que te voy a dar. Vete, ahí está todo cubierto, full cover, no te preocupes, con aseguranza y todo, vete. Esos son los favores de Dios. Esos son los manojos que Dios nos deja por ahí. Que nos topamos con personas, trabajitos, favor, que el boiler ya tiene 50 años, el aire acondicionado tiene 37 años y no se quiebra, ahí sigue tirando aire. Esos son los manojos de Dios, el favor de Dios en nuestra vida, hermanos. Otra cosa que vemos de Ruth es que nunca dejó de cuidar a su suegra. Para mí eso fue interesante. En el versículo 23 termina el capítulo 2 diciendo, de modo que Ruth trabajó con las mujeres en los campos de Boaz y recogió grano con ella hasta el final de la cosecha que se da de cebada. Luego siguió trabajando con ella durante la cosecha del trigo y comenzó el verano y seguía trabajando la Ruth y todo este tiempo vivió con su suegra.
la sostuvo. La sostuvo. Para mí es interesante que Dios en su gracia, porque Dios tiene sentido del humor, vemos cómo no usa a la suegra, que es donde usualmente hay más choque, ¿verdad? Pero Dios usa a la suegra para decirnos el corazón de esta mujer, de gratitud de esta mujer, de amor por su suegra de esta mujer. Y por último, el versículo, capítulo 3, el versículo 3, capítulo 3, versículo 11, nos describe de una manera clave y clara quién era Ruth. Dice, el pueblo sabe que eres una mujer virtuosa. Ese era Ruth. Ahora, ustedes, damas, que toman clase los jueves, ¿a dónde está la otra mujer virtuosa? ¿Sabía usted que esta es la única mujer que se le llama virtuosa? Estas son las dos únicas mujeres que se le llama virtuosa. Y aquí en el capítulo 2 no nos da todas las cualidades de una mujer virtuosa, pero sí nos dio ciertas. Aparte de esa, yo fui y visité con la señora de Proverbio 30, 31 y le preguntaba a la señora esta tarde, oye, ¿y usted me puede decir cuáles son las características de usted que la hacen diferente? Misiomar comienza con el versículo 10, capítulo 31. Una mujer virtuosa es valiosa. Yo haré lo que sea. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su valor sobrepasa. Es valiosa. Es valiosa. Dice por allá la hermana es trabajadora. Pero empecemos con que es algo valioso. Más allá que las perlas. Dice, ella es valiosa. ¿Por qué es valiosa? Porque como dice la hermana número 2, es trabajadora. ¿Qué dice el versículo 13 y 14? Aquí tengo 13 y 14. Anda en búsqueda de lana y de lino, y gustosa trabaja con sus manos. Es como los barcos mercantes que traen de muy lejos su alimento. Es trabajadora. Y hermano, no se confunda pensando que trabajo físico, sino yo lo llevaría más al trabajo espiritual, sobre todo. En eso yo me afincaría. Es trabajadora en las cosas espirituales. Estamos leyendo un libro espiritual, no estamos leyendo un libro cómo hacerse rico, 1, 2, 3, 4, 5. Estamos hablando de cómo hacerse rico espiritualmente. Y si es trabajadora, es porque es una mujer que trabaja desde temprano en la palabra de Dios, sacándole el jugo a la palabra de Dios para darle de comer a su esposo que se levantó medio amargado y decirle, gloria a Dios, Señor, porque ya me preparaste para este oso feo, Señor. Es trabajadora en ese sentido. Por favor, no lo tome como algo literal de que es trabajadora. Y vaya que Ruth fue trabajadora y trabajaba dura en el campo de sol hasta la tarde. Era una mujer diligente, pero por favor, yo creo que aquí lo que nos está enseñando, porque esto es un libro espiritual, es que era una mujer trabajadora, pero espiritualmente trabajadora. Número 3, es buena administradora. Hasta el versículo 16, 17. Ella es administradora, sabe administrar sus bienes, calcula el valor de un campo y lo compra con su ganancia plata de un viñedo. Decidida se ciñe la cintura y se aprieta para el trabajo. Calcula el valor de un campo, dice, ¿cuánto me va a costar esto? ¿Cuánto va a ser aquí? Va y lo compra. Usa bien sus recursos sin desperdiciar o dejar las cosas al azar. Administra con sabiduría todo lo que tiene. Invierte su tiempo, sus recursos para obtener el mayor beneficio. Eso es una mujer virtuosa. Número 4, es generosa, 31:20. Tiende la mano al pobre y con ella sostiene al necesitado. Otra característica de una mujer virtuosa. Está atenta a los que tienen necesidad y comparte sus bienes con ellos. Tiene un corazón generoso y se deleita en ayudar a los demás. Eso es una mujer virtuosa. En el capítulo 2 de Ruth dice que ella comió
Cuando Ruth le dijo, ven, come, moja tu pan aquí con nosotros, y comió, y dice que se sació y guardó un platito ¿para quién? Para la suegra, le llevó un lonchecito. ¿Sabe por qué? Porque es virtuosa, es generosa. Una mujer que no sabe ser generosa, o un hombre que no es generoso, no es virtuoso. Ella es virtuosa, era generosa, siempre pensaba en el pobre, en el necesitado. Número 5, temerosa del Señor. 31:30. Todo esto está en el capítulo 31, excepto 1. Engañosa es la gracia, mire, y vana es la hermosura. Hasta ahí le llegó el make-up. La mujer que tiene el temor del Señor, ella será alabada. Wow. Ella va a ser alabada. Ella va a ser honrada. ¿Por qué? Porque una mujer virtuosa tiene el temor del Señor en su vida. Y dice, y se va a ser alabada. ¿Por qué? Por los peinados, por lo bonita que se ve. Dice, no. Es porque me teme y camina en el temor de Jehová. Es que se mira linda, atractiva. Un ejemplo de esto es la maestra Nancy DeMoss. No sé si ustedes la conocen, es una maestra en inglés. Una mujer muy anciana, pero con una gracia. Pero mujer virtuosa, ahí está. Punto número 6. Trae alegría a su marido. Gloria a Dios, dicen los hermanos. Ese está en el Proverbio 12:4. Pero lo traje porque así dice el versículo. La mujer virtuosa es corona de su marido, pero la mala es como carcoma en sus huesos. Wow. Esa es la mujer virtuosa. Trae alegría a su marido. Es como esa corona que uno dice, mira, esta es mi esposa. Esta es mi amada esposa. Y es interesante porque el varón inconscientemente le gusta mostrar a su esposa como un trofeo. ¿Sabían ustedes eso, varones? Eso es algo psicológico del varón. Y uno tiene que tener cuidado y saber manejar eso mucho cuidadosamente. La mujer virtuosa es como corona, le da honra a su esposo. Lo hace mirar bien, aun cuando aquel es un fatuo. Cuando ella es virtuosa, aquel pasa por sabio y entendido y aquel no sabe nada. Es una mujer que con su alegría, sabiduría y optimismo adorna a su marido. Le cubre sus faltas. Le dice, cállate mejor, viejo. Él se siente feliz y orgulloso de tenerla a su lado. Oh, bendito el hombre que haya esposa. No mujer, pero esposa. Que mujer se encuentre en cualquier lugar, caballero. Pero esposa es una bendición de Dios. Amén, dicen las hermanas. Hermanos, la historia de Ruth es la historia de redención, de una mujer que llegó sin nada, quebrada, tomó una mala decisión su esposo y lo pagó muy caro. Pero Dios la levantó, la bendijo. Y usted lee el capítulo 3, el capítulo 4, esta mujer no vino, después de ser la criada, aquella extraña que recogía allá lo último las obras, vino a ser la dueña de todo, por el favor de Dios. Pero no solo por el favor de Dios, porque era una mujer virtuosa y se era reconocida por su virtud. Y llegó a ser la dueña de todo, redimida, comprada y puesta como dueña de todo. Así como usted y yo un día vamos a casarnos en la boda del Cordero con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Se pone de pie conmigo, por favor. Espero que haya escuchado la voz de Dios. Y no solo que la haya escuchado, pero que ahora usted vea cómo la va a aplicar a su vida. Señor, en el nombre de Jesús.